Las Fuerzas Armadas sacaron todo su arsenal y hasta helicópteros para detener en total a 28 presuntos integrantes de la delincuencia organizada. Pero ¿por qué el caso que más ha trascendido a los medios es el del operativo en Navolato, que permitió la detención de 13 integrantes de los Mayos? En este video te platicaré también de un golpe más grande, donde fueron capturados 15 presuntos narcotraficantes. Sin embargo, esta serie de operativos de las Fuerzas Armadas ha llegado acompañada del descubrimiento de un narcorrancho, donde se presume que allí entrenaban a los delincuentes para perfeccionar sus dotes de sicariato. ¿Por qué de pronto hemos visto una serie de golpes a los cárteles ya no solo en un sitio específico, sino en varios puntos de la República? ¿Y cómo es que estos operativos espectaculares han dejado de concentrarse en Sinaloa para replicarse en otros estados del país? En los próximos minutos te platicaré de los casos más relevantes del combate a la delincuencia organizada en México, así como de avances en investigaciones contra servidores públicos acusados de no servir al pueblo, sino de apoyar a la delincuencia organizada. El operativo comenzó aproximadamente a las 5 de la mañana y al momento en que hago este video sigue una fuerte movilización de las Fuerzas Armadas en Navolato, Sinaloa. Fueron los habitantes quienes hicieron el primer reporte de un fuerte operativo por tierra y aire en distintas comunidades del municipio. Más tarde comenzaron las denuncias de enfrentamientos en las comunidades de La Vuelta y Villa Juárez. En la zona se escucharon ráfagas de arma de fuego, lo que derivó en una rápida intervención de la Marina. El despliegue incluyó unidades terrestres y al menos un helicóptero de apoyo aéreo. De manera preliminar, se informó sobre varias personas detenidas, así como del aseguramiento de poco más de una decena de vehículos, algunos con blindaje artesanal. De estos vehículos, al menos 3 eran automóviles y 8 motocicletas, según trascendió a la prensa. Los primeros reportes señalaron también que había al menos 10 personas detenidas. Sin embargo, horas más tarde, las autoridades ofrecieron la cifra exacta de detenidos y de objetos asegurados en un operativo que se caracterizó por haber iniciado en completo sigilo. El operativo se concentró principalmente en la comunidad de La Vuelta, perteneciente a la sindicatura de Sataya, todo esto en Navolato. De acuerdo con vecinos, esta es la primera vez que un operativo llega a esta comunidad. Fue alrededor del mediodía que las autoridades confirmaron el balance de este hecho: 13 personas detenidas y 10 vehículos asegurados. El reporte detalló que un grupo de marinos fue atacado por sorpresa cuando hacía labores de patrullaje. Se trató del segundo ataque sorpresa contra la Marina en 2 días consecutivos en Sinaloa, luego de que este 30 de octubre fue cometido otro en Culiacán. En esta última agresión, los federales lograron salir ilesos y ahuyentar a los agresores sin que haya reportes de heridos ni fallecidos. Posteriormente llegó el operativo de reacción apoyado con un helicóptero, en donde finalmente fueron detenidos los 13 presuntos delincuentes entre las localidades de La Vuelta y Bachigualatillo. Aunque todo ha ocurrido en el mismo lugar y casi al mismo tiempo, las autoridades aún investigan si esos 13 detenidos fueron los que participaron en el ataque sorpresa contra la Marina apenas unos minutos atrás. Las autoridades informaron, aunque de manera extraoficial, que los detenidos pertenecen a la facción de los Mayos, quienes actualmente tienen un enfrentamiento abierto con los Chapitos para ganar terreno en el corredor Culiacán-Navolato. Este hecho de violencia llegó precedido de otro reportado unas horas antes, también en Navolato, aunque en el poblado Laguna de San Pedro. El saldo de 3 personas sin vida, entre ellos una pequeña niña de solo 14 años de edad, la cual respondía a nombre de Leslie. Leslie, que tenía 14 años, que era estudiante, así la describen familiares, y entre ellos estaba su padre también. El segundo golpe a la delincuencia organizada fue aún más grande que el dado en Navolato, pues aquí fueron detenidas 15 personas. Sin embargo, antes permíteme detenerme en Navolato, donde fueron detenidos los 13 presuntos integrantes de los Mayos, pues allí horas antes, alrededor de las 9:40 de la noche del 30 de octubre, hombres armados asesinaron a 3 personas que viajaban a bordo de 2 motocicletas. Autoridades detallaron que las víctimas eran una niña de 14 años, su papá de 43 y el primo del padre de 39 años. Los 3 quedaron sin vida sobre el asfalto, mientras que los agresores se dieron a la fuga sin ser identificados. Fueron los vecinos quienes alertaron a las autoridades del triple homicidio y pese a los operativos no han sido reportados detenidos.
Lo que ves en pantalla es otro operativo de grandes dimensiones. Ocurrió el pasado 29 de octubre en el municipio de Cedral, en San Luis Potosí. Se trató de una intervención conjunta entre el Ejército y la Guardia Civil, en donde encontraron un inmueble en aparente estado de abandono. Según las primeras investigaciones, este lugar pudo ser utilizado como centro de entrenamiento del crimen organizado. El hallazgo ocurrió en un camino de terracería que conecta con la comunidad de Noria de los Cedros, que es una zona considerada estratégica por su cercanía con los límites con el estado de Nuevo León. Dentro del lugar fueron encontradas varias armas largas, cargadores, cartuchos útiles, chalecos tácticos y un casco. De acuerdo con los primeros reportes, en los muros exteriores del inmueble había pintas alusivas a un grupo delictivo cuyo nombre no fue revelado por las autoridades. Lo cierto es que este hallazgo ocurrió un día después de un enfrentamiento ocurrido entre integrantes de la delincuencia organizada y la Guardia Civil Estatal. En ese hecho, el balance fue de una patrulla incendiada. Fue por eso que se desplegó el operativo que acabó en el hallazgo de este narcorrancho, en un operativo donde tampoco fueron reportados detenidos. Quiero que veas este video. Observa con atención cómo parece que el hombre está leyendo un mensaje que no alcanza a comprender del todo. Soy del grupo de las 4 letras, del Cártel Jalisco Nueva Generación. Mi patrón, ahora es el presa, o ahora es el 18. A nosotros nos protegen los estatales, la policía del estado de Jalisco. En los últimos días en redes sociales ha comenzado a circular este video que encendió las alertas en Jalisco. En la grabación aparece Eduardo, un hombre reportado como desaparecido desde el 22 de agosto. De hecho, ya hay ficha emitida por las autoridades para dar con su paradero. Es por eso que, como lo creían desaparecido, sorprende su aparición en este video. Allí afirma trabajar para un grupo delictivo en la región de Los Altos, presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación. En el video se le aprecia incómodo y leyendo un mensaje que no sabe de memoria. Se identifica como integrante del grupo conocido como Las 4 Letras y dice que su jefe es un hombre apodado El Fresa o El 18. El mensaje es para acusar a policías de los municipios de Villa Hidalgo y Teocaltiche de complicidad con la delincuencia organizada. Este video ha provocado controversia ante la posibilidad de que haya sido grabado por la fuerza. De hecho, al momento, los operativos de búsqueda continúan para dar con Eduardo. Mi clave es cuando ellos me agarran, cuando ellos me agarran, me dicen, me paran, que traigo material, me agarran el material, yo les digo que soy de las 4 letras, que me puse el gordo, o Eduardo, y ya ellos me toman una foto, me paran, me toman una foto, la suben hasta arriba, y hasta que no colaboran, me dejan ir. Otro caso que podría tener semejanza es este, el rescate de 27 menores de edad y uno mayor de edad en alta mar. En mi último video te platiqué de este hallazgo realizado a la altura de Sinaloa. Bueno, este 31 de octubre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que ya investigan un posible caso de explotación laboral infantil, en donde todos los rescatados pudieron ser víctimas de personas que querían ponerlos a trabajar por la fuerza. Este grupo viajaba a bordo de un barco con destino a Baja California y, según información preliminar, la mayoría es originaria de Chiapas. Durante la conferencia matutina más reciente, la presidenta explicó que las primeras declaraciones de los menores señalan que iban a trabajar, pero no cuentan con la mayoría de edad. Es por eso que las autoridades investigan si existe un modelo de explotación laboral infantil. La mandataria también negó que existan rastros de la intervención de algún grupo ligado al narcotráfico en este caso, aunque reconoció que las investigaciones aún están en curso. Según el informe presentado en el Gabinete de Seguridad, los jóvenes eran trasladados con el propósito de emplearlos en labores de campo, principalmente en Baja California Sur y Baja California. Sin embargo, la presidenta subrayó que el esquema de contratación deberá revisarse a fondo para establecer si constituye un delito mayor. Sobre el propietario del barco, detalló que aún no se tienen datos confirmados, aunque las autoridades ya investigan su identidad y su posible responsabilidad. No tiene nada que ver con el crimen, es laboral. Por lo menos, a menos que hubiera algo que se definiera en estos días de la investigación, pero lo que informaron hoy en el gabinete es que es más bien niños, adolescentes de Chiapas que van a trabajar al campo, a veces en Baja California Sur y también Baja California Norte.
Otro caso que involucró a un menor de edad fue el de un adolescente de 15 años detenido acusado de pertenecer a la delincuencia organizada y de intentar disparar contra agentes para evitar su detención. Sobre este caso, la Fiscalía General del Estado de Tabasco informó que el menor de nombre Jair, y al que algunos medios han apodado como el niño sicario, fue vinculado a proceso por delitos de alto impacto en Villahermosa, Tabasco. Como medida cautelar, el joven permanecerá internado en el tutelar para menores de Villahermosa. Sin embargo, la investigación podría ampliarse ya que existen otras líneas abiertas por posibles delitos relacionados con su participación en un grupo criminal. Recordarás, el menor fue detenido el pasado 12 de octubre en la ranchería Corregidora Ortiz, municipio de Centro. Durante el operativo, los agentes aseguraron una mochila con varias dosis de marihuana y metanfetamina en cristal, además de una subametralladora tipo Uzi, cartulinas con mensaje de amenaza y un teléfono celular. Según la fiscalía, en el celular encontraron videos que muestran a una mujer privada de la libertad. La Policía Estatal está para apoyarte en caso de una extorsión. Si es necesario, acércate con nosotros para que te podamos brindar el auxilio. Este es otro caso. Se trata de un exdirector de la Policía Estatal de Tabasco, Leonardo Arturo Leiva. Este video atrapa una ironía. Cuando era mando, se grabó dando un mensaje contra la extorsión, pero de manera paralela operaba para el cártel de la Barredora, según las autoridades. Este 30 de octubre, el exmando fue detenido por elementos federales y estatales en el estado de Chiapas. De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, el exmando operó para la Barredora cuando estaba bajo el amparo del entonces secretario de Seguridad Estatal, Hernán Bermúdez Requena, quien fue designado en el cargo por el ahora senador morenista Adán Augusto López. El exmando detenido ocupó el cargo en el año 2021, periodo en el que Tabasco enfrentó una escalada de violencia y múltiples denuncias por presunta infiltración del crimen organizado en las estructuras de seguridad pública. Finalmente fue detenido y su captura presumida como resultado de un operativo conjunto entre las fiscalías y secretarías de seguridad de Chiapas y Tabasco, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Con esta detención, Tabasco suma un caso más a su lista de expolicías y mandos detenidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, principalmente en delitos de extorsión y control territorial para el narcomenudeo, cuando Adán Augusto fue gobernador del estado. Trabajando para ti las 24 horas del día, porque proteger es nuestro deber. De la misma forma lo hizo Tlaxcala, con la detención este 30 de octubre en Apizaco de Víctor Gabriel Hernández, acusado también de haber formado parte de la Barredora. Durante el operativo de captura, al acusado le aseguraron 2 armas largas, 8 granadas, 2 supresores, 2 rompellantas, cargadores, cartuchos, un tubo cañón, un silenciador, un lanzagranadas, un artefacto explosivo y equipo táctico. Todo esto, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Hernández fue arrestado en flagrancia a bordo de una camioneta con reporte de robo a unos 100 metros del entronque Apizaco, Tlaxcala. ¿Recuerdas este caso? Se trata del concierto del cantante Junior H ofrecido el 29 de octubre en el Palenque de las Fiestas de Octubre en Zapopan, Jalisco. Allí, a pesar de estar prohibido por la ley, el artista interpretó 2 narcocorridos: El Hijo Mayor, dedicado a Edgar Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, y El Azul, que exalta a Juan José Esparragosa Moreno, uno de los líderes históricos del cártel de Sinaloa. Bueno, finalmente este 30 de octubre, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangi, confirmó que la multa impuesta al cantante quedó en poco más de 33,000 pesos. El monto final fue 12 veces menor al que inicialmente se había calculado, que era de hasta 400,000 pesos. Según el alcalde, la sanción se determinó bajo la figura de apología del delito y justificó que no fue aplicada la nueva tarifa aprobada por el Cabildo porque la reforma a los reglamentos municipales aún no ha sido autorizada por el Congreso de Jalisco. Por esa razón, el municipio tuvo que apegarse a la ley de ingresos vigente, donde la multa máxima por apología del delito equivale a casi 34,000 pesos. La modificación en los reglamentos surgió meses atrás, luego de que el grupo Los Alegres del Barranco fueron sancionados por interpretar el corrido de El del Palenque el pasado 29 de marzo en el Auditorio Metropolitano de Zapopan. De haber estado vigente la nueva disposición, Junior H habría pagado una sanción de poco más de 440,000 pesos, pero el Congreso no hizo su chamba. Otro caso que involucra también al medio del espectáculo fue el del asesinato de los músicos colombianos Byron Sánchez Salazar, conocido como B. King, y Jorge Herrera, identificado como DJ Regio Clown.
La Fiscalía General del Estado de México, donde ocurrió el homicidio, reveló que ambos fueron asesinados tras el pago de poco más de 200,000 pesos. Los cuerpos de ambos artistas fueron encontrados el 17 de septiembre. Según las autoridades, el crimen se habría cometido por orden de un hombre apodado El Pantera, quien presuntamente ordenó el asesinato de DJ Regio Clown luego de que éste divulgó información sobre su identidad y distribuyó drogas sin autorización. Además que uno de los músicos mantenía una deuda económica con el autor intelectual del crimen según las indagatorias. Por este doble homicidio han sido detenidas 16 personas ligadas a delitos de narcomenudeo, extorsión y homicidio, con la de Christopher, alias El Comandante, como una de las capturas más recientes. Ha sido en medio de todos estos operativos y sanciones a artistas que llegó el reporte del golpe más fuerte dado a la delincuencia en las últimas horas. A diferencia de lo ocurrido en Navolato, Sinaloa, donde fueron detenidos 13 presuntos integrantes de los Mayos, aquí fueron detenidas 15 personas. Fue la 48 Zona Militar la encargada de informar en este 30 de octubre que en el municipio de Abasolo fueron detenidas 15 personas durante los operativos de seguridad que el gobierno federal realiza como parte del Operativo Norte. Las autoridades informaron que los detenidos tienen entre 25 y 30 años de edad y que fueron sorprendidos mientras operaban en el área rural del municipio. En el lugar también aseguraron 4 armas largas, 26 cargadores, más de 700 cartuchos útiles, 100 dosis de probable marihuana, 4 vehículos y equipo de comunicación. Este municipio de Abasolo se ha caracterizado por episodios de violencia como el ocurrido en el 2023, cuando la facción de San Fernando se rebeló contra los escorpiones del Cártel del Golfo. Desde entonces, la zona se ha convertido en un punto de conflicto entre grupos delictivos que pelean el control del territorio. Fuentes de inteligencia señalan que algunos de estos grupos han recibido apoyo del Cártel Jalisco Nueva Generación a través de la facción de los Metros. Es en medio de esta ruptura y narcoalianzas que en la región ha habido un aumento de delitos como desapariciones, ejecuciones y robos. Mientras tanto, la delincuencia organizada ha visto mermadas sus filas con 15 presuntos integrantes menos. Y cierro con este caso, el de una fiesta al interior de un penal. Este 30 de octubre fueron difundidos videos que revelan esta celebración al interior del penal de San Miguel, en la capital del estado de Puebla. En las imágenes se observa reclusos conviviendo con mujeres, música a alto volumen y decenas de latas de cerveza. De acuerdo con medios locales, esta grabación fue tomada el pasado fin de semana. Allí también se aprecia a una mujer dando masajes a uno de los reos, mientras otro prisionero toca a otra mujer que los acompaña. La fecha ha sido calculada debido a que en uno de los videos se aprecia una hoja con la fecha 28 de octubre. En el papel se lee también un mensaje dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el que se alude a presuntos dueños del penal y a la venta de droga dentro del centro penitenciario. Estos videos provocaron la reacción inmediata de las autoridades poblanas, quienes anunciaron el inicio de investigaciones. El secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, explicó que en estos momentos buscan determinar la autenticidad y la fecha exacta en que fueron grabados los videos. Fue en este penal cuando en el año 2021 se encontró el cuerpo de un bebé adentro de las instalaciones, tema que te traje a este canal, así que la invitación es a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Vale.